por lo que esta columna se divide en cuatro secciones. La columna va a servir como soporte de todo el cuerpo. ¿Okay? No solamente va a ser la columna sola, sino va a ser la columna junto con músculos y ligamentos. Ellos en su conjunto van a ser el axis del cuerpo. Gracias a esta columna es que nosotros podemos andar en bipedestación, a diferencia de los otros animales, otros mamíferos cuadrúpedos que no lo permitimos. La columna, a diferencia del sistema nervioso, va a provenir del mesodermo, en su mayoría. Va a estar formado por un conjunto de huesitos y estos huesitos van a tener sus articulaciones, igual que en una pierna, igual que en un brazo. Este conjunto de huesos, que le llamamos columna en su totalidad, va a tener los siguientes segmentos. A nivel más superior tenemos el segmento cervical, torácico, lumbar, sacro y coxis. El coxis, ¿verdad? ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. ¿Cuántas torácicas? 2. ¿Cuántas lumbares? 5. Sacras, 5. Y coxígeas, 1. A veces son 2, hasta 1 a 3, pero están fusionadas. Lo vemos fusionadas. Esta fusión empieza desde que nacemos. Normalmente el sacro, por ejemplo, en los recién nacidos, en los adultos, en los niños todavía no está fusionado. Se termina de fusionar entre la segunda y tercera década de la vida. Vamos a empezar a estudiar de arriba hacia abajo. Vamos a ver si es que tenemos esta vértebra. Mira, acá está. Esta primera vértebra pasa por ahí. Es el ápice. Casi todas las vértebras van a tener las siguientes partes. Una parte anterior, muchas veces la parte de mayor volumen, llamado cuerpo, y otra parte posterior, llamado el arco posterior. ¿Okay? Cada una de esas dos partes va a tener sus partes específicas, pero tenemos cuerpo y arco posterior. La primera vértebra que está en contacto con el hueso occipital, que lo vamos a llamar el atlas, porque como atlas es el que va a sostener el peso de todo el cuerpo, se va a diferenciar porque no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo va a tener dos arcos, no solamente el arco posterior, sino también el arco anterior. Préstame, por ejemplo, por favor, al arco, va a tener un arco posterior y un arco anterior. Al ser diferente de las demás vértebras, o al tener algo peculiar, algo diferente, algo que lo caracteriza, lo vamos a llamar una vértebra atípica. Entonces, a nivel cervical vamos a tener vértebras típicas y vértebras atípicas. La primera vértebra típica tenemos al hueso, al axis, a este axis. También, una de las cositas que podemos tomar en el examen, lo vamos viendo por acá, es que tenemos que empezar a diferenciar cómo yo puedo saber si estoy en la parte superior o en la parte inferior del atlas. Si bien no voy a tener cuerpo, tengo, mira, un arco anterior y un arco posterior. Y a los costados tengo unas masas. ¿Cómo le llamaré a esas masas que están en la parte lateral? Cóndilo es el hueso occipital. ¿Cómo le llamaré a la masa que está en la parte lateral? Apófisis transversal. Ese tenemos acá. Ahí está. Parte de esa, todo esto lo llamo masa lateral. Y la masa lateral, la masa que está en la parte lateral, masa lateral, que está conformado por una carilla articular superior, una carilla articular inferior y también una porción de hueso que está entre ambas carillas, que la vamos a llamar porción interarticular o pars interarticulares. ¿No? Entonces, a ver, si nosotros vamos a estudiar al atlas, tenemos un arco posterior, un arco anterior. Al costado, comunicando esos dos arcos, tenemos unas masas, que lo llamamos masas laterales, que va a estar formado hacia arriba por la articulación o carilla articular superior y por la carilla articular inferior o faceta. Más hacia el costado voy a tener una apófisis, que está en disposición transversa, le llamamos las apófisis transversas. Y en medio de las apófisis transversas voy a tener un agujero, que son los agujeros transversos por donde pasa la arteria vértebra. ¿Estamos de acuerdo? Te cuento también que las carillas articulares, y las voy a llamar a partir de ahora facetas, cara viene de fascia, facetas, así lo hacemos más fácil, las facetas son más cóncavas, porque ahí es donde se va a depositar el cóndilo occipital, son más cóncavas en la parte superior y un poco más planas en la parte inferior. De esta manera, que si en el examen yo te hago una simple pregunta y te digo,
estamos en la cara superior o inferior de C1, tú me dirás, mira, esto es más o menos plano, la cara inferior. Si te lo pongo acá, mira, esto es cóncavo, es decir, está hundido, será la cara superior. ¿Ok? Vemos también que en este arco posterior, déjame un poquito si Las vértebras cervicales. en el arco posterior, en la parte superior, hay un surco. ¿Qué arteria pasaba por acá? La arteria vertebral. Una vez que sube la arteria vertebral, va a dar un pequeño doblez y va a pasar por acá. El surco por donde pasa la arteria vertebral, ¿saben cómo se llama? Surco para la arteria vertebral. Y la arteria vertebral de este lado se junta con la del otro lado para formar una arteria que le gusta reírse mucho. Sí, la arteria básica. Okay. Vemos también que en la parte anterior hay un tubérculo. ¿Cómo le llamaremos? Tubérculo anterior. Y en la parte posterior hay otro tubérculo. Tubérculo posterior. ¿Estamos bien? Te cuento también de que en la parte posterior del arco anterior, acá hay una carilla articular. ¿Quién se articula acá? El diente del axis o la apófisis odontoide del axis. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya lo tenemos sus partes. Tenemos a la primera vértebra cervical, que es una vértebra típica, formado por un arco anterior y un arco posterior. En la parte media y anterior del arco anterior hay un tubérculo, que es el tubérculo anterior. Por acá tengo el tubérculo posterior. Las apófisis transversas con sus agujeros transversos para la arteria vertebral, y en la parte superior del arco posterior tengo el surco para la arteria vertebral. Asimismo, hacia los costados tengo las masas laterales, que van a estar conformados por la unión de la faceta superior y la faceta inferior. La faceta superior es más cóncava, la faceta inferior es más plana. Asimismo, en la parte posterior del arco anterior tengo una carilla articular para el diente del axis o la apófisis odontoidea del axis. ¿Estamos bien? Doctor, entonces podemos decir que la anterior, para identificarle la parte más ancha, ¿no? O sea, arco anterior, arco posterior, eso es más pequeño. Sí, en la parte anterior su apófisis, esta parte en la parte anterior es más puntiaguda. Es más puntiaguda. Y por la parte anterior está el tubérculo, ¿cómo se llama? La apófisis articular, la carilla articular para la apófisis odontoide. El diente del axis. También en el arco posterior yo tengo el surco para la arteria vertebral. ¿Ya? Si ustedes buscan una vértebra como esta, Esta es la segunda vértebra cervical. También es diferente de las demás. ¿Esta por qué era diferente? ¿Qué no tenía? Cuerpo. Igualito. Así como le dije a mi amigo que le decían glutamato, tenía otro amigo bien flaquito, que le decían Axis. Que le decían Atlas, perdón. Porque no tenía cuerpo. Este también es diferente. Es diferente del resto. Porque si bien tiene cuerpo y arco posterior, va a tener algo que no tiene el diente o apófisis odontoidea. Entonces vamos estudiando. Tengo por acá, a ver, como lo que tiene toda vértebra, menos esta, es en la parte anterior un cuerpo, y en la parte posterior tengo el arco posterior. Del cuerpo me va a salir una apófisis en forma de diente hacia arriba, que es la apófisis odontoides o el diente del axis. La parte superior será el vértice o la punta del diente del axis. Hacia los costados tengo las masas laterales. Y esta masa lateral ya difiere un poquito, pero está formado también por la unión de la faceta superior y la faceta inferior. Y el hueso que está entre esas dos facetas lo llamamos porción interarticular, entre las articulaciones. Y al costado tengo las apófisis transversas, por donde pasa el agujero transverso con su arteria vertebral. Acá yo ya voy a tener cuerpo y arco posterior. Y acá yo voy a tener una parte que me encanta presentar en los exámenes prácticos. La parte del hueso que comunica el arco posterior con el cuerpo, a esa partecita le vamos a llamar pedículo. La parte del hueso
o la parte de la vértebra que comunica el arco posterior con el cuerpo, lo llamamos pedículo. Esto de acá sería el pedículo. El pedículo es la parte del hueso que tiene mayor densidad ósea. Miren ustedes cómo el hueso es medio esponjoso, sobre todo con los años, como si le hubiesen comido muchas polillas. En cambio, el pedículo es la porción de mayor densidad ósea. ¿Y por qué me importa a mí? Porque si tiene más densidad y yo le pongo un tornillo ahí, va a tener mayor resistencia. Si yo le pongo un tornillo al cuerpo, me rompe el cuerpo. Si yo le pongo un tornillo al pedículo, me resiste. En las instrumentaciones, en las cirugías de la columna cervical, es ahí donde lo utilizamos. Vamos a tener también su arco posterior, y acá el arco posterior va a terminar en una puntita llamada apófisis espinosa. Y acá se lo han comido, pero la apófisis espinosa de la vértebra C2 es una apófisis espinosa bífida, porque va a tener dos puntitas. Acá está una apófisis espinosa bífida. ¿Qué más tenemos? Así como en la parte posterior del arco anterior del atlas teníamos una carilla articular para el diente del axis, acá también en la parte anterior del diente del axis tenemos una carilla articular para hacer eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? Carilla articular se llama. Carilla articular para el axis, carilla articular para el atlas. Entre el apófisis odontoidea del axis y el cuerpo del atlas va a haber un ligamento. Acá va a haber un ligamento muy grueso que brinda mucha estabilidad. Es el ligamento transverso. Les comento que la estabilidad de la columna cervical alta, entiéndase columna cervical alta por el cóndilo occipital C1 y C2, el componente que me da mayor estabilidad es el ligamento transverso, parte del ligamento cruciforme. Acá no tenemos para ver ligamentos, pero ligamento transverso quizás entre porque es muy importante. Yo prefiero, si me van a romper el cuello, si me rompo el hueso, me rompo la apófisis odontoide, me rompo el cóndilo occipital, el arco posterior del atlas, el arco posterior de C2 del axis, muy probablemente con un collarín cervical un par de meses quede bien. Pero si me rompo el ligamento transverso, voy a necesitar seguir. ¿Ok? ¿Qué más de estos? ¿Con qué circunstancias se rompe el diente? Tiene que tener un golpe muy fuerte o un accidente. Lo que pasa es que la parte más móvil de la columna es la parte cervical. Entonces, accidentes de tránsito, porque caída de altura, caída de caballo como Superman, siempre el cuello. Eso de ahí es ligamento transverso, es el que brinda mayor estabilidad a este. Debajo de eso, espina bífida, debajo de eso vienen las vértebras C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Ok? Hasta C6, estas son vértebras típicas porque todas son casi iguales. Muy bien. Y mira, te la presento por acá. Tenemos nuevamente en la parte anterior un arco anterior, en la parte un cuerpo y en la parte posterior un arco posterior. ¿Unidos por quién? A quien nos une es el pedículo. A los costados tengo las apófisis transversas. Donde está el agujero transverso. El arco posterior, acá ya tengo su apófisis espinosa, que es bífida, tiene dos puntitas. Y a los costados tengo la lámina, apófisis espinosa, que es bífida. Hacia los costados, carilla articular superior, carilla articular inferior. Porción interarticular, y lo que me comunica el cuerpo con la faceta, el cuerpo con la masa lateral, va a ser el pedículo. ¿Cuál es pedículo ahí, doctor? Mira, este es el arco posterior, este es el cuerpo, esto que comunica es el pedículo. Fíjate también que en la parte superior del cuerpo vertebral, acá tengo platillo inferior y platillo superior. Pero yo sé que estoy en la parte superior porque en la parte superior va a tener unas prolongaciones que van a dar la forma del nombre de un equipo que para perdiendo.
La apófisis unciforme o apófisis única. Esto se da en la parte superior. En la parte superior. Y hay otra forma de porque Y eso hace que encaje uno con el otro. Miren más o menos cómo. y la punta de la apófisis espinosa que pasa La lámina también está echada así. hacia abajo. Ajá. La forma de la lámina también te ayuda a ver en la parte superior. ¿Ok? Así vamos hasta C2, C3, C4, C5, C6. Característicamente, esta es la apófisis transversa. Tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Ok? El tubérculo anterior de la vértebra C6 es el más grande del torácico. Es tan grande que tiene un nombre propio, le llaman tubérculo carotídeo. Carotídeo, porque a ese nivel se da la bifurcación de la arteria carótida, en interna y externa. La vértebra C7 nuevamente tiene cositas diferentes. Tiene también un cuerpo, platillo superior, platillo inferior, apófisis uncal. Tiene también apófisis transversas con su tubérculo anterior, tubérculo posterior, agujero transverso. Tiene también el pedículo que une al cuerpo con el arco posterior, en el cual tenemos las láminas y la apófisis espinosa. La apófisis espinosa más prominente de todas las vértebras es la de C7. Cuando te tocas hacia atrás en la base del cuello, estás tocando la vértebra de C7. ¿Okay? Y me faltaba nuevamente el conocido carilla articular superior y carilla articular inferior. ¿Okay? Y con eso terminamos las vértebras cervicales. Las vértebras torácicas. Acá la cosa ya viene más fácil. Acá también tenemos típicas y atípicas. Pero la típica y lo atípico viene por más que por la forma de la vértebra per se, por su interacción con las costillas. Las vértebras típicas se van a articular media costilla hacia arriba y media costilla hacia abajo. Las vértebras atípicas, 1, 2, las vértebras 10, 11 y 12 van a cambiar, ya no van a articular media arriba, media abajo y con la apófisis transversa. Veamos las partes de las vértebras torácicas. Al igual que todas las vértebras, en la parte anterior un cuerpo, en la parte posterior un arco. Del cuerpo tenemos hacia arriba platillo superior, hacia abajo platillo inferior. Hacia atrás se va a comunicar con el arco posterior a través de los pedículos. Es acá en estos pedículos en donde van los tornillos cuando rompen la columna. Hacia atrás voy a tener yo una apófisis transversa, mucho más prominente. Voy a tener hacia arriba las carillas articulares superiores e inferiores. Y voy a tener una apófisis espinosa que es más prominente que las del nivel cervical y apunta hacia abajo. Vamos a tenerlo de esta manera. Esa es la torácica. Es de notar que las facetas a nivel cervical tienen esta disposición, horizontal, horizontal. Las facetas a nivel torácico tienen esta disposición y las facetas a nivel lumbar tienen esta disposición. Cada uno tiene una disposición diferente. Obviamente en la parte de transición, en donde paso de cervical a torácico y de torácico a lumbar, el cervical trata de parecerse a torácico y el torácico trata de parecerse al lumbar. ¿Okay? Más abajo vienen las vértebras lumbares. Acá sí no hay típicas y atípicas. En las vértebras lumbares, la parte anterior se llama el cuerpo, la parte posterior el arco posterior. El cuerpo tiene un platillo superior y un platillo inferior. El cuerpo se comunica con el arco posterior a través del pedículo. Hacia atrás yo voy a tener su faceta, mira ya la disposición, así, faceta superior y faceta inferior. La porción de hueso entre las dos facetas, porción interarticular. La porción de hueso que comunica el cuerpo con el arco posterior, pedículo. Este agujero, el agujero vertebral o el agujero espinal o conducto vertebral. Entre vértebra y vértebra vamos a formar unos agujeros, que son los agujeros de conjunción, agujeros intervertebrales, por donde salen los nervios raquídeos. Apófisis espinosa por acá, apófisis transversa por acá. Miren, las apófisis acá tendrán un poquito más de nombres. ¿Ves esta de acá, que es la faceta superior?
esta faceta superior me va a dar un bultito acá. Mira, mira este bultito como mira este bultito. Mira cómo están esos bultitos. Como si fueran unas tetitas. Los llaman tubérculos mamilares. Tubérculos mamilares. Y mira debajo de esta tetita que hay otro más pequeño. Este más pequeño es el tubérculo accesorio. Y este de acá es la apófisis costiforme. Dicen que es el remanente de una costilla. Muchos dicen, a nivel lumbar, la apófisis transversa, que acá yo te digo que es apófisis transversa, acá está constituido por proceso costiforme, mamilar y accesorio. Estas tres partes. Costiforme, mamilar y accesorio. Debajo de la apófisis mamilar, este bultito más chiquito, el accesorio. No tenemos nada, ¿no? ¿Correcto? Hacia atrás tenemos las láminas y por acá la apófisis espinosa. Procesos apófisis proceso costiforme, apófisis costiforme o tubérculo costiforme, mamilar y accesorio. Por acá esta es la lámina y esta es la apófisis espinosa. Por acá viene el saco dural con las raíces libres. Sí, por favor no regresen. ¿Estamos bien? Los tres pueden ser tubérculos, ¿no? Sí, pueden ser tubérculos, procesos. Okay. Terminando la lumbar, olvidaba decirte que las curvaturas que tiene la columna también va a tener un nombre. La de arriba, cuando nosotros vienes, ese bultito se va hacia adelante, se va a llamar lordosis. Tenemos lordosis cervical y lordosis lumbar. Cuando esa prominencia se va hacia atrás, lo llamamos cifosis. ¿Okay? Y más abajo, ya nos vamos con este hueso, que son vértebras fusionadas. Tenemos en estas vértebras fusionadas, mira, el cuerpo de C1 o de S1, del sacro 1, las alas del sacro a los costados. Las apófisis espinosas se han fusionado, formando la cresta sacra media. Hacia los costados vamos a tener la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Estos agujeros son los agujeros sacros. Tengo, mira, ¿cuántos agujeros sacros? Posteriores, 1, 2, 3, 4. En la parte anterior, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas vértebras sacras tenía? 3. Sacros. 5. ¿Cuántos nervios sacros tengo? 5 también. El S1, el S1 pasa por acá, S2, S3, S4. S1, S2, S3, S4. Y S5 por acá. Esta parte del hueso sacro, donde está separado al medio, se llama hiato sacro. Y por el hiato sacro es donde sale S5. S5. O sea, ese nervio que me faltaba pasa por acá. Así como yo tengo el hiato sacro, por acá este hueso coxigio, que son 1 a 3 vértebras fusionadas, también va a tener un pequeño hiato. Por acá será el hiato sacro, y si yo lo veo desde abajo, el hiato coxigio. Nervios coxigios si tengo solamente. ¿Ok? Más o menos. Repasen, véanlo, estudienlo, muchachos.